Bueno, muchachos, espero pues esta parte haya sido suficiente para entender lo que es el tema de abstracción. ¿Cuál es el chiste, muchachos, en central? Es reducir el tamaño de funciones y cosas que se repiten, aprenderlas a, digamos, a darles un manejo, ¿sí? Entonces, muchachos, muchas veces se tienen funciones que se comportan de forma similar, pero se diferencian en los datos que reciben. Por ejemplo, menor que 3, menor que 5, ¿qué tienen en común? El menor, la operación, y el n, ¿cierto? Lo que cambia el 3 y el 5. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? A generalizarla. Menor que cualquier número. De hecho, en el ejemplo de ahora hice también esto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que menor que un símbolo cualquiera? Porque había una propuesta de colocar el símbolo directamente acá. ¿Sí? De colocar directamente, si se recuerdan este ejemplo acá, de colocar directamente el símbolo como entrada de qué? De la función. Pero yo hubiera podido colocar acá directamente, por ejemplo, igual de A. ¿Sí me siguen? Entonces, eso se conoce como generalización. O sea que si yo tengo menor que 3, menor que 5, ¿por qué no hago mejor una función que sea un menor generalizado? ¿Sí? Menor generalizado. Entonces, ¿qué pasa acá? También podrías traerlo a un nivel superior. Ya no es menor, sino cualquier tipo de comparación. Si ustedes ven, este de acá, ¿qué pasa, muchachos? Pregunta si es menor, ¿cierto? Pero este acá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si es igual, si es menor, lo que yo quiera. Ya esto es una abstracción aún más general, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? En vez de escribir un código por menor, un código por igual, un código por mayor o igual, etcétera, etcétera, o un código mayor que 3, un código menor que 5, yo lo que hago es todo ese poco de funciones lo unifico en una sola, ¿cierto? Entonces, ¿cómo harían ustedes para diseñar una función que reciba? Vamos a hacerla entre todos, aquí. Y ustedes vamos a hacer el código entre todos aquí. Entonces, ¿cómo harían para diseñar una función que realice un filtro de lo siguiente? Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo despacio. Entonces, muchachos, lo primero es hacer un ¿qué? Contrato. Muy bien. Entonces, el contrato les dice a ustedes lo siguiente. El contrato les dice a ustedes lo siguiente. Que yo tengo una función que vamos a llamarla un filtro. ¿El filtro que recibe? Recibe una lista de números. Tenemos una lista de números, ¿cierto? Esto es guión. Pero él recibe más cosas, muchachos. Yo quiero saber una función generalizada que me diga qué números son mayores, qué números son menores. Ese tipo de operador, ¿qué pasa? Mayor, menor, igual, ¿qué compara? Dos números. Entonces debería de recibir una función que reciba dos números y retorne un booleano. ¿Por qué un booleano? Porque este es menor, mayor, igual, ¿sí? Y luego recibe un número, que es contra quien nos vamos a comparar. ¿Estamos allí? Estamos pensando en algo bien generalizado. Es contra quién nos vamos a comparar nosotros. Entonces, muchachos, vamos a hacerlo. Entonces vamos a llamarlo define filtro. ¿Qué recibe? Una lista de números, una función y un número. ¿Sí o no? Entonces, vamos a utilizar, la primera pregunta es, ¿está vacía la lista? Entonces, todo filtro aplicado a lista vacía devuelve en ti. Luego,
¿Qué hacemos? Preguntamos si f aplicado a quién, al fields de num, de LNum, y contra quién nos comparamos, contra num, ¿cierto? Si esto es cierto, ¿cierto? ¿Qué devolvemos? Cons, ¿qué? Fields de LNum, ¿cierto? ¿Y con quién? Con el filtro, con el res de LNum, fi, num. Ahí me falta cerrar un paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya cierro el condicional. Y en otro caso, si no cumple el predicado, ¿qué? Entonces sencillamente es el filtro de ¿qué? Del res, ¿de qué? De f de num, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces, muchachos, ¿cómo yo podría...? Bueno, aquí ya cierro el cont y finalmente cierro el define. ¿Estamos ahí? ¿Sí me entienden? Ah, bueno, y falta el else. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo? No. Ah, falta un paréntesis acá. Acá está bien. Ah, bueno, aquí falta un paréntesis. No, profe, o sea, que está la condición, el y después ponen un valor. Ah, ya. Esperen, yo aquí cierro la función filtro y cierro el cons. Aquí ya está bien. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Yo cómo puedo invocar esta función? A ver si ustedes lo ven. Filtro. ¿Qué me devolvería esto? ¿Qué me devolvería eso, muchachos? La lista vacía. ¿Por qué? Porque es que el f va a preguntar acá mayor, ¿quién? La lista, o sea, los elementos de la lista con 5, ¿cierto? Observen aquí, ya no tuve que hacer una función mayor que 5. Sencillamente lo que hice fue mandarle ya, ¿sí? Miren este de acá, ¿qué me va a devolver este filtro de aquí? ¿Qué me devuelve esto? List de 2, 4, correcto, ¿sí? Entonces observen, muchachos, la generalización, ¿sí? Que yo aquí hice abstracción de tipos, ¿por qué? Porque es que ya, yo además de enviar la función, envío el valor que necesito operar. En ese caso, los mayores que 4. ¿Qué hacíamos al principio? La función mayor que 4. ¿Qué teníamos que hacer con la función mayor que 4? Hacerla, ¿sí? Ya aquí sencillamente enviamos la función y los operadores que necesitamos. Entonces ya no solamente la función, sino los argumentos que se necesitan. Por ejemplo, el f necesita la lista y necesita el número. A este número, ¿cierto? A esto es lo que conocemos como abstracción de tipos, ¿sí? Porque ya adicional enviamos los datos que requieren los predicados, ¿sí? ¿Qué es el predicado? Recuerden que el predicado es una función que retorna un booleano, ¿sí? Es una función a lo que le puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, un predicado es número pregunta. ¿Qué le devuelve número pregunta? Bueno, number pregunta. Si es un número devuelve verdadero y si no devuelve falso. Entonces, muchachos, adicional a esto, si yo utilizo abstracción de locales, ¿qué es lo que se repite acá? Entonces yo quería hacer, yo sencillamente aquí aplico un else, ¿cierto? ¿Qué hago? Local, abro el espacio de definiciones, ¿cierto? Recuerden que, y aquí define qué? Aus, ¿y qué hace aus? Copio eso. Entonces cuando ustedes vean cosas que se repiten, muchachos, pues yo sencillamente lo defino. Y aquí sería cons qué? Cons aus,
First de L con aus. Y else es el enum. Ah, sí. El enum. Y aquí sería. Y aquí sencillamente aus. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué no? Ah, bueno, y falta una cosita, ¿no? Que aquí debe ir otro. Debe ir otro cont. ¿Sí? Amistosamente va otro cont. ¿Sí? Entonces, muchachos. Sí, toca creer. ¿En dónde? Ah, bueno, esto sobra, sí. El south. Entonces, muchachos, aquí cerramos el condicional. Cerramos el qué. El else, ¿cierto? Cerramos qué. El con y finalmente cerramos el define. Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ahorrado ¿qué? ¿Qué nos hemos ahorrado acá? Entonces nos hemos ahorrado tener que escribir esto de nuevo. ¿Sí? Tenemos que escribir esto de nuevo. ¿Estamos ahí, muchachones? Son acumuladores. Para funciones, ¿qué ibas a decir? Sí, no, correcto, se utiliza para funciones más largas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el taller, creo que el taller 2 o 3 salían largos, que se escribían varias cosas igual. Eso es muy útil, por ejemplo, para ese caso. Que haga del field, del res, del field, del res, ¿sí recordaban eso? Eso es muy útil para eso. ¿Sí? Exactamente, esto es también de estilo de código. Esto es lo que ustedes deberían aplicar el próximo semestre en IPO. En ese caso. ¿Cómo? Sí, claro, pero eso es función, acumulación del conocimiento, eso es lo que hacemos a ver. O para devolver el quinto elemento de la lista, sí, ese exactamente. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas por acá? ¿Cómo? Sí. O sea, este nivel de abstracción ya es lo máximo. Sí, porque ya aquí, ¿cómo podrías ahorrarte código? ¿O cómo podrías generalizarlo aún más? El filtro es muy general, de hecho. El filtro es muy general, porque el filtro permite tomar una lista y devolver los elementos que cumplan algo. A este nivel no. No, hasta aquí llegamos nosotros. Ya más allá ya implica rediseñar la función o la forma de hacer las cosas. No, eso afortunadamente no es de FDP. ¿Sí? No, eso ya más adelante. ¿Sí? ¿Cómo? Matemáticas discretas, una abstracción lógica que ustedes ven ahí. Eso es del próximo semestre. El próximo semestre sí, con matemáticas discretas 1 cuando hagan predicados, cuando hagan demostraciones, cuando operen en lógica booleana, sí. El próximo semestre tienen trabajo, ganando cálculo. No, eso es mucho más allá de eso. Ahorita les doy un... Sí. Ahorita al final les muestro algo, dígame. Ese es el precio de ganar cálculo 1. Sí, pero déjenme les muestro ahora. ¿Sí? ¿Cómo? Ahorita les hablo sobre eso. Díganme. Ah, es porque eso ya lo tengo implícito. Eso sí, eso es algo implícito, o sea, eso es algo que... De todos modos yo les digo cómo hacerlo, ¿sí? Igual tiene el video. Bueno, muchachos, sigo. Entonces, muchachos, miren este. Por ejemplo, comparar y pares. Entonces yo hice una función
¿Qué también hace? Even. Entonces yo puedo preguntar si es mayor que 5 y es par. ¿Sí? Es una belleza, muchachos. Ya uno aquí ya utiliza el nivel de abstracción que se le ocurra. ¿Sí? Recuerden los contratos, ¿no? Cuando ingresan funciones, ¿qué pasa? Cuando ingresan funciones, sí, entre paréntesis. No, tienes que decir que entra y que sale. Como está acá. ¿Sí lo ves? Sí. Eh, no, no es recomendado porque te puedes confundir. Sí. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que voy a entrar? Abstracción local. ¿Qué es lo que les había dicho? ¿Cómo? Sí, pero yo decía adelantarlo. Sí, porque es que es lo mismo, a la larga todo es lo mismo. ¿Sí? Ya son técnicas que ustedes ven para reducir el tamaño de las funciones y el número de funciones que ustedes escriben, que es lo que se va a pedir en el famoso taller 3. ¿Sí? Igual eso es problema después de Semana Santa. Creo que algunos de ustedes me han dicho que se van de procesión de rodillas caminando, o sea, de rodillas en la carretera, de aquí hasta Boga. Hay gente que lo hace. ¿Ah? Para pasar muchachos, les cuento que probablemente hay cursos de verano. Probablemente. Sí, porque el espacio lo hay. Sí, pero el tiempo lo hay. ¿Sí? Ah, no, entonces no alcanza. Pero el joven o el viejo. El viejo es el que vale. Sí. 4. Ah, bueno, ahí sí ni modo. Uno puede volverla anterior. En mi época, muchachos, uno podía volver a matricular una materia que había ganado. Yo lo hice una vez, pero ya no se puede. Porque no me gustó cómo me la dieron. Porque por temas de, pues es money. Porque es que si usted dice, no, yo quedé mal en fundamentos de programación. Y de hecho este fundamento de programación fue muy mucho. Porque es que nos faltaron 3 temas al final. Vean, nos faltó lo que está dando Joshua ahí, que es generativa. Pero yo para generativa dedico al menos 2 clases. Porque es que eso tiene su vuelta. Luego sigue acumulación del conocimiento. Es utilizar locales con funciones recursivas. Para hallar un contador, mejor dicho. ¿Sí? Y el último tema es cambio de valores, meter set. ¿Qué pasa? Actualmente ustedes no pueden cambiar el valor que está en un define, ¿no? Pero resulta que sí se puede. Y es explicarles esa parte. ¿Y cómo cambiar estructuras complejas? ¿Ustedes acuerdan que para cambiar una estructura ustedes tenían que volverla a hacer? Pero resulta que cuando uno ve ese tema ya no es necesario. O sea, hay otra forma de hacerlo. ¿Sí? Pero, ¿ah? Pero afortunadamente esos temas se tratan en hipo, por eso es que estoy fresco. O sea, si llegamos hasta aquí estamos bien, porque tienen el tema de listas y el tema de abstracción. Ya los 3 temas que vienen, eso se ve en hipo, ¿sí? Aunque de otra manera. Igual para fundamentos de lenguaje de programación, hasta aquí es suficiente, ¿sí? Para FLP. Que si yo sigo acá, nos veremos en... Bueno, si ganan todo lo que hay en el medio, y ganan discretas 1 y ganan discretas 2, nos veremos en FLP. Párenle bola, bueno, es probable que nos veamos en discretas 2, si ganan la 1. Eso lo voy a hablar ahora, tranquilo. Entonces, muchachos, si me entendieron la abstracción local, eso es lo que estaba haciendo. Entonces, muchachos, pues, y miren. Sí. ¿La de acá? La de este filtro.
¿Esta de acá? ¿No? ¿Esto ha sido lo que el auxiliar que usted me dijo? No he explicado nada más. Muchachos, entonces, así es como ya quedan. ¿Por qué se pregunta primero qué es vacío? ¿Por qué se pregunta primero qué es vacío? Porque recibe una lista. Yo no puedo preguntar luego por el red si es una lista vacía. Entonces, muchachos, utilizando abstracción funcional de tipos y local, diseñen esta primera función. Les doy unos 20 minuticos para que la hagan, para ya después pasar a funciones anónimas. Ya con funciones anónimas ya tengo todo lo que necesito en este curso. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, yo lo hice. Hagan la del producto. Esa yo la hice. Yo la hice hasta con abstracción local. ¿Sí recuerdan? Hagan esta de los productos. Que de los productos yo la hice. ¿Sí lo recuerdan? Pero ahora necesito que utilicen los 3 tipos de abstracción. Manos a la obra, muchachos.